estudiante del curso de Psicología Política del grupo 138. El día de hoy me acompaña la compañera Angie Xiomara Chávez, Madeleine Jaime y Doris Adriana Torres. El análisis crítico de este discurso es una herramienta teórica y metodológica que nos va a permitir estudiar el lenguaje más allá de su función comunicativa. Analiza cómo a través de los discursos cotidianos, políticos y mediáticos se reproducen y se cuestionan las estructuras de poder. En este sentido, el ASD se convierte en una herramienta importante para poder comprender cómo se construyen y legitiman las ideologías dominantes en la sociedad. El día de hoy vamos a realizar un conversatorio sobre la pregunta que es: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar los elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? Bueno, buenas noches. El análisis crítico del discurso contribuye de manera muy significativa a relevar elementos ideológicos, políticos, dominantes en los discursos sociales, al enfocarse en cómo el lenguaje refleja, reproduce y a veces desafía relaciones de poder en una sociedad. Primero, desenmascara ideologías ocultas. El análisis crítico del discurso examina cómo ciertos discursos naturalizan ideas o valores que favorecen a grupos dominantes, preservándolos como sentido común o verdaderos incuestionables. Segundo, revela relaciones de poder. Analiza cómo se distribuye el poder a través del lenguaje, identificando quién habla, quién es silenciado y cómo se representan diferentes grupos. Por ejemplo, minorías, inmigrantes, mujeres, etc. Tercero, estudia la construcción de identidades. Observa cómo los discursos ayudan a construir identidades sociales y políticas, muchas veces subordinando unas fuentes y otras. Identifica estrategias teóricas y lingüísticas. El análisis crítico del discurso detecta el uso de eufemismos, metáforas, presuposiciones o estructuras gramaticales que pueden manipular la interpretación del receptor. Por último, contextualiza el discurso. El análisis crítico del discurso considera el contexto histórico, político y social en el que se produce un discurso, permitiendo entender su función ideológica más allá del contenido literal. Bueno, desde mi perspectiva, el análisis crítico del discurso es una herramienta clave para comprender cómo el lenguaje no solo transmite lo que es la información, sino que también ejerce poder. A través del ACD podemos descubrir ideologías ocultas que se presentan como normales, como cuando se justifican desigualdades sociales o se refuerzan estereotipos. También nos ayuda a identificar estrategias políticas usadas para manipular la opinión pública, como los eufemismos o la forma en la que se encuadran las noticias. Además, el ACD nos permite ver cómo los discursos dominantes imponen su versión del mundo, dejando por fuera a los grupos menos favorecidos. Por esto, esta herramienta es tan importante para formar ciudadanos críticos que cuestionen lo que consume en medios, política o incluso en la educación. A continuación, le doy paso a mi compañero. Bueno, buenas noches. Mi punto de vista respecto a la pregunta, el análisis crítico del discurso ACD permite como tal evidenciar como ciertos discursos sociales que reducen y refuerzan ideologías, estructuras del poder y la forma de dominación. A través del ACD es posible identificar los intereses ocultos, como cuáles, el lenguaje, la desigualdad social y las naturalizadas como los grupos con mayor poder que imponen sus perspectivas como verdades universales. En contextos políticos, nos basamos, por ejemplo, que permite revelar cómo se justifica el control social o la exclusión de ciertos sectores bajo discurso de orden o de progreso.
De esta manera, el ACD no solo analiza lo que se dice, sino cómo y con qué intención se dice, visibilizando los mecanismos simbólicos que sostienen las jerarquías sociales. Muchas gracias, compañera. Para mí el análisis crítico del discurso contribuye en poder mostrar los elementos ideológicos y políticos dominantes en los discursos sociales. Tiene significados ocultos y relaciones de poder que se reproducen a través del lenguaje. Esta herramienta nos puede permitir identificar cómo ciertos discursos presentados como neutrales u objetivos en realidad reflejan intereses particulares que refuerzan los estereotipos y legitiman estructuras de dominación. O también pueden excluir a grupos sociales. Un ejemplo de esto es cuando un político dice que los jóvenes no quieren estudiar ni trabajar. El ACD ayuda a revelar esta afirmación. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, refuerza prejuicios hacia los jóvenes de los sectores más populares, desplaza la responsabilidad del empleo o la falta de oportunidades hacia los individuos, justifica políticas represivas con mayor presencial de policías en lugar de políticas sociales como la educación o el empleo. También construye una imagen negativa del otro para poder consolidar el poder político o el apoyo del ciudadano. Así es como el ACD permite analizar el contexto social e histórico en que se produce el discurso, puede desnaturalizar lo que parece evidente o de sentido común. También puede revelar cómo el lenguaje contribuye a poder sostener o desafiar el poder. Como conclusión, podemos decir que... Espera, quiero colocar otro ejemplo, ya que habíamos mencionado los ejemplos. Otro ejemplo que me parece muy interesante es en discursos sobre seguridad. A veces se justifica como la exclusión de ciertos grupos sociales bajo la idea de mantener el orden, revelando así elementos que son dominantes e ideológicos presentes en lo que parece un mensaje neutro. Muchas gracias, compañera, por tu ejemplo. Bueno, como tú lo dijiste, esto es lo importante del ACD, que nos permite analizar cómo los discursos configuran las subjetividades y justifican las decisiones políticas y moldean la percepción del ciudadano. Es una herramienta muy útil para poder promover el pensamiento crítico, poder cuestionar los estereotipos y fomentar las prácticas discursivas más inclusivas y transformadoras. Martin Baron también nos señala cómo el lenguaje no solo comunica, que también puede construir las realidades sociales y pueden convertirse en un instrumento de dominación o de resistencia. Les agradezco a todos por su tiempo y por la participación de este conversatorio. Bien.